animás, Daniel? Eh, Buenas tardes. Sí, que están viendo el cuestionario por lo que veo. Sí. Ok. ¿Llegaste a El completarlo? primer punto. Sí, sí, creo que sí. O sea, me puse a No buscar y importa las respuestas y eso, lo que importa, nada, ir a ver más o menos. si Sí, tener entendiste un poco de algo. interacción, porque si hablo yo solo es un embole. Dale, dale. Bueno, Bueno, decía qué funciones cumple el entorno de ejecución o runtime. Sí. sí. ¿Qué ¿Qué funciones cumple? pasó, Mauricio? No, Ah, está activo. no sé si hay un delay o... Yo puse su función es interactuar. No sé, voy. Dice, su función es interactuar con los otros recursos de la máquina para ejecutar un programa y convertir el código en lenguaje de máquina para que el hardware pueda ejecutarlo. Eso fue mi respuesta. Es un poco resumido de lo que fui leyendo y lo traté de interpretar y expresar con mis palabras. Bien. Eh, Bien, esa es una de las tareas. Sí, tiene relación a lo que es el proceso de compilación de C Sharp. Otra tarea es el tema de la administración de memoria, ¿sí? Que hoy lo vamos a ver con más detalle. Pero ustedes en C usaban, liberaban y asignaban memoria en el código, con instrucciones en el código. Bueno, en C Sharp eso no lo van a hacer, se va a encargar el CLR, ¿sí? Que como vos bien dijiste, genera esa capa de abstracción para interpretar el lenguaje intermedio al que se compila C Sharp. Y ya que estamos hablando de la compilación C Sharp, ¿me comentás un poco cómo es? Sí, primero se proporciona la interfaz de ejecución del compilador, luego se implementa esta interfaz dando acceso a las instancias del generador de código y del compilador de código de C Sharp. Se genera un archivo ejecutable o DLL y se envía al ensamblado. Esto lo puse entre comillas porque vi varias explicaciones, pero no terminé de entenderlo, así que bueno, me lo marqué como algo que yo no entendía. Ujú. Se genera un archivo ejecutable o DLL y se envía el ensamblado al disco. Se compila el ensamblado y luego se puede comprobar si había errores de compilación. Y por último, dependiendo si hubieron errores producidos durante la compilación, se ejecutará o no el código. Ok, ese es el proceso, es la compilación, está bien. El detalle de la compilación. Está bien, tal vez la pregunta da lugar a dudas. Yo acá, bueno, me copié esta imagen, ¿sí? Nosotros escribimos el código fuente en C Sharp, ¿cierto? Eso es, en tiempo de compilación, el compilador de C Sharp lo que va a hacer es generar, como bien dijiste, una DLL o un .exe, dependiendo del tipo de proyecto. Y en realidad, en esos archivos no compiló a código máquina, ¿sí? Esos archivos no los puede interpretar el hardware. Entonces, lo que va a pasar es que el código fuente en C Sharp se compila a código intermedio, se llama código intermedio. En Java es parecido, se llama bytecode, en C Sharp se llama código intermedio, ¿sí? Y este código intermedio, luego en la ejecución del programa, el CLR, que es, como habíamos dicho, el entorno de ejecución, el runtime, va a ser el que lo traduzca o lo recompile, si quieren, a código nativo, ¿sí? Un código basado en la arquitectura y en el hardware de la computadora donde se está ejecutando, ¿sí? Esto lo que permite es que nosotros cuando codeamos en C Sharp no nos preocupe cuál es el destino, ¿sí? No nos preocupen los detalles del hardware, porque acá el CLR está haciendo una especie de capa de abstracción con respecto a la máquina, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta anterior, el CLR tiene ahí esas dos tareas, entre otras, ¿no? Pero en principio empezamos viendo esas dos. Una es la administración de memoria, por supuesto, ejecutar y encargarse de ejecutar, de todo lo que tiene que ver con ejecutar los programas sobre el sistema operativo y también esta
traducción o compilación de código intermedio a código máquina. ¿Dudas hasta acá? Sí, no me quedó claro lo del runtime. Runtime. Sí. Sí. Runtime, perdón, eso no lo dije. De C# a código intermedio es tiempo de compilación. Es cuando le ponemos compilar en el Visual Studio, es eso, ¿sí? Ahora, tiempo de ejecución o runtime, ¿sí? Es cuando el programa ya se está ejecutando. Si es un programa de consola, bueno, está abierta la consola, se está ejecutando. Si después vamos a usar Windows Forms, va a estar el formulario ya abierto con la ventana y todo, ¿sí? Runtime es el tiempo de ejecución cuando el programa está ejecutando. Compile time es cuando compilamos, ¿sí? ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, gracias. Y con respecto al CLR o al entorno de ejecución, es eso, es un programa que se encarga de manejar la ejecución de los programas o de las aplicaciones en esta plataforma que usamos nosotros, que es .NET, ¿sí? Bien. Ah, ¿Y el CTS, Daniel? Perdón, te voy a hacer hablar a vos para estas preguntas. Ok. A ver, ¿qué puse? CTS, puse en Microsoft.NET Framework, que fue lo que encontré, se denomina el sistema de tipos común, CTS, que es un estándar que especifica como tipo definiciones y valores específicos de tipos que están representados en la memoria del ordenador. Su objetivo es permitir que los programas escritos en lenguajes de programación diferentes, para que lo escribí mal, puedan compartir fácilmente la información, como intercambiar información. Ok, en resumen, eso tal vez la respuesta es muy texto. En resumen, es un conjunto, una especificación de un conjunto de tipos de datos que tienen que respetar todos los lenguajes de la plataforma .NET. C# no es el único lenguaje de la plataforma, también está Visual Basic y F#. Para lo que respecta a C# en particular, al igual que los otros lenguajes, cumple con este Common Type System, con la especificación, y tiene este conjunto de tipos de datos en común, de los cuales, ¿sí? Los podemos dividir en dos categorías, ¿sí? Que son Reference Type y Value Type, ¿sí? Por referencia y por valor. Y acá llegamos a la siguiente pregunta. Ok, que dice las diferencias entre variables escalares y no escalares. Puse una escalar, es una constante o variable que tiene un dato atómico y unidimensional. En cambio, las variables no escalares pueden tener almacenado en su estructura más de un valor, como por ejemplo un array. Claro, exacto, es eso, ¿sí? Eso con respecto a los valores escalares y no escalares. Nos salteamos la anterior, que era los tipos de referencia y los tipos por valor. Perdón. Sí, reference type y value type. Los tipos de valor y los tipos de referencia son las dos categorías principales de tipos de C#. Una variable de tipo de valor contiene una instancia, ahí como también lo puse entre comillas, porque bueno, tenemos que ver qué es eso. Una variable de tipo de valor contiene una instancia del tipo. Esto difiere de una variable de un tipo de referencia que contiene una referencia a una instancia del tipo. ¿Se entiende? Bien, hoy lo vamos a ver con más detalle este punto. Pero es eso, ¿sí? Los tipos valor, lo que se almacena es el valor de la variable, ¿sí? Los tipos por referencia, las variables que son de tipos por referencia, en realidad lo que almacenan es una referencia a una posición en memoria, ¿sí? Como si fueran un puntero. Exacto. Esto ahora lo vamos a ver con objetos, porque los objetos son tipos de referencia, ¿sí? Tipos por referencia. Esta es fácil, el punto de entrada de C#. Para C# puse es el procedimiento de inicio de un programa, es decir, el main. Perfecto, el método main es el primer método en ejecutarse, es donde inician los programas compilados, ¿sí? de C#. Bien, y lo último, ¿cuál es la diferencia entre una conversión implícita y una explícita?
Conversiones implícitas son aquellas para las que no hace falta indicar un tipo en la asignación, como por ejemplo, variable 1 igual a 10. En cambio, las conversiones explícitas son aquellas en las que mediante la sintaxis indicamos de manera explícita al compilador que vamos a convertir un tipo de dato a otro diferente. Bien, Y puse la perfecto. diferencia, y agregué la diferencia, tiene que ver con el hecho de si existe o no riesgo de pérdida de información. Exacto, exactamente eso. Las conversiones implícitas se realizan de forma automática, sin intervención nuestra, no hay que usar el operador de casteo, ¿sí? Por ejemplo, como bien dijiste, las implícitas no implican pérdida de información. Por ejemplo, un short a int. Si el short es más chico, lo puedo guardar en un int, no hay riesgo de pérdida de información. Ahora, si fuera al revés, si quiero guardar un int en un short, como el tamaño del short es más chico, puedo estar perdiendo información, entonces el compilador te exige que uses el operador de casteo para, como una Evitar que... medida de seguridad para que no se te pase, ¿sí? Para que seas consciente de que hay riesgo de pérdida de información. Bien. Bien, muy bien. Muchas gracias, Daniel. Bueno, nos quedan 15 minutos, podríamos arrancar el 2. La próxima víctima Pero lo veo a... sí. ¿Quién sería? El 2 no sé si... Mauricio, Sí, te hago una consulta. sí. Porque cuando decís plataforma.net, o sea, sé que Mm, está, bueno, nombraste los lenguajes que vendría a ser el C# o el sí, Visual Basic, sí. pero ¿a qué le llamamos plataforma.net, por Bien, ejemplo? ¿O qué características tienen como para...? bien. .NET, en realidad .NET, es una plataforma de desarrollo, ¿sí? ¿Qué es una plataforma de desarrollo? Un conjunto de herramientas, lenguajes, frameworks que nos ayudan a construir software, ¿sí? .NET empezó en 2002, si no me equivoco, era propietario de Microsoft, hoy lo sigue manteniendo y lo sigue cuidando, pero pasó a ser open source. Y es una plataforma de desarrollo, como te digo, tiene una serie de herramientas. Entre ellas, por ejemplo, el Visual Studio es un IDE dentro de la plataforma para trabajar con la plataforma.NET. Tenés lenguajes de la plataforma que soporta la plataforma, es decir, C#, Visual Basic, como les dije. ¿Y qué implica tener un lenguaje de programación? Y bueno, implica tener también los compiladores, implica tener el entorno de ejecución, tenés una serie de frameworks, ¿sí? Nosotros vamos a ver uno que es Windows Forms, pero hay otros, ¿sí? Windows Forms es para construir aplicaciones de escritorio, hay otros que son para construir aplicaciones web o para, no sé, aplicaciones mobile o machine learning o Internet of Things, en fin. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, perfecto, gracias. Bien, entonces nosotros si vamos a trabajar solo con C# y con cosas básicas y vamos a usar un solo framework, está bueno saber que estamos parados dentro de un conjunto de herramientas que forman la plataforma.NET. Bien. Bien. Bueno, de la clase 2, ahí lo estaba revisando y hay cosas que se juntan con la clase de hoy. ¿Quién había hablado? Micaela, ¿no? Sí, ¿Te animás a responder algunas de estas preguntas? No las vamos a responder todas, porque algunas tienen que ver con la clase de hoy. sí, hice el 1, pero bueno, digamos que el 2 no lo armé mucho porque hay muchas que no, la verdad no las sé, pero bueno. Bien, Y empezamos. A ver, bien. para. La primera era para buscarla un poco en Wikipedia. Sí que es un paradigma, porque ustedes habían hablado la clase pasada del paradigma orientado a objetos, ¿no? Sí, Bien. a ver, para. No, estoy leyendo. A ver, acá. Sí, ves, acá tenemos, bueno, que es que el paradigma es una manera de construir software basada en bueno, en lo que sería el orientado a objetos, que propone resolver problemas a través de identificar objetos y relacionándolos entre ellos, entre sí.
Exacto, exacto. El paradigma de programación orientado a objetos es eso, busca resolver problemas de la realidad a través de identificar objetos, y cuando decimos objetos son entidades de la vida real, podría ser un concepto, podría ser sí, puede ser un concepto o un objeto real, dentro de un contexto de negocio, ¿no? Noelia, se te escucha mal si estás hablando. Se escucha como robot. A ver. Bueno, es eso. No sé si se llegó a escuchar. Sí, sí, sí. Bien. Y con respecto, yo antes de esa pregunta les hice otra, que es ¿qué es un paradigma? Porque hablamos del paradigma orientado a objetos. Pero paradigma en general, ¿sí? Es una teoría o conjunto de conocimientos que tiene un grado de aceptación muy alto en la comunidad científica del particular, ¿no? En este caso sería ciencias de la computación. Entonces, el paradigma orientado a objetos es eso, es un conjunto de modelos, de conocimientos que está muy aceptado y sirve como punto de partida para resolver ciertos problemas. Bien, y los pilares está fácil, los pilares los nombraron nada más, y los vieron por arriba, pero ¿cuáles son? Bueno, son, bueno, la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Perfecto, esos 4, muy bien. Abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, los vamos a ver todos. Ustedes ya deberían haber visto abstracción, igual ahora lo voy a repasar. Todas estas preguntas, ¿qué es una clase, qué es un objeto? Todo eso lo vamos a repasar ahora. La abstracción. Bien, ahora lo vamos a repasar todo eso. Métodos estáticos vieron ustedes, ¿no? Sí, Solamente sí, sí. Sí, profe. sí. Solamente recordarles que la única diferencia con los métodos de instancia vamos a ver hoy es que tienen la palabra static, ¿sí? Son métodos de la clase. Los llamamos, ¿cómo lo llaman? Nombre de la clase, punto, nombre del método, ¿sí? Bien, ahora vamos a repasar esto, después lo vamos a ver de nuevo porque tiene que ver con el tema de hoy. ¿Qué es un namespace? Eso sí fue de la clase pasada. Micaela, ¿esa la respondiste? Sí, acá pone sí, era como más o menos el entorno donde estamos, o sea, armando todo vendría a ser. La realidad es que no lo respondí. Porque bien, vi está las bien. que estaban no puse el siguiente y no vi todas las preguntas. Está bien. Llegué hasta la primera cosa. Está bien. Pero es más, sí, más o menos el entorno, es como el espacio. Bien, voy a abrir el Visual Studio, ¿sí? Porque ustedes suelen cometer un error con respecto a ustedes, me refiero a los alumnos que cursan esta materia, suelen cometer un error con respecto a los namespace y vamos a crear un proyecto. Hablando de la plataforma, sí, bueno, acá cuando todos los templates que tienen acá, bueno, están dentro de ese contexto de .NET, sí. Nosotros, por ejemplo, acá vamos a trabajar solamente consola y Windows Forms, ¿sí? Y en particular de una implementación que es Net Framework, ¿sí? No Net Core, no Net Standard, ¿sí? Vamos a usar Net Framework. Y creo que la versión que usamos es la 461, si no me equivoco. Así que vamos a iniciar una aplicación de consola, ¿sí? Consola. El último es el 471, 472, ¿eh? Ahí tenés el 46. Sí, del 462 en adelante el que usan está bien, siempre y cuando sea Net Framework. Bien. Yo porque en el laboratorio... Acá encontré el machete. Puse que es una agrupación lógica para separar clases que se pueden llamar igual, y como que vendría así, también de vuelta una forma de agrupar cosas. Lo tenía Perfecto, todo es exactamente eso, sí. en el código, los comentarios. Una forma de agrupar clases. Sí, sí. No, pero, yo puse para separar clases. Pero bueno, como que se pueden llamar igual. No.
Fede nos había hablado de eso, como que podíamos tener, no sé, no sé, distintas clases, por ejemplo, no sé, celular y, no sé, teléfono y cosas así, podríamos llamar Bluetooth o lo que sea y podríamos ir separando eso. O sea, tener la misma clase que sea y como distintos namespaces, ¿puede ser? Sí, fíjense que cuando ustedes crean el programa de consola, les genera este código automáticamente, ¿sí? Y por nombre del namespace les pone el mismo nombre que el proyecto. Esto no es obligatorio, esto se podría llamar de otra forma, ¿sí? View le podría poner, ¿sí? O vista. Y eso no es restrictivo. Si no tiene que haber un namespace que se llame igual que el proyecto, ¿sí? No es necesario. Y como bien dice Micaela, es una agrupación lógica de clases y de otros elementos que vamos a ir viendo, ¿sí? Como enumerados, delegados, ya lo vamos a ver más adelante, pero en principio de clases. ¿Y qué quiere decir que es una agrupación lógica? En base a un criterio, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que acá arriba estamos haciendo una serie de using, ¿sí? Que es para referenciar un namespace. Esto también lo vieron. Y fíjense que dentro del namespace system, las colecciones, por ejemplo, que las vamos a ver, están dentro del namespace collection, ¿sí? Están todas agrupadas ahí. Todo lo que tiene que ver con texto está dentro de .text. Todo lo que tiene que ver con hilos, que ya lo vamos a ver, está dentro de .threading, ¿sí? Entonces, es una agrupación lógica, ¿sí? Es una forma de organizar el código. Bien, ¿dudas hasta acá de eso? Yo tengo una duda. Sí. Ahí al usar using con system, ¿no Sí. se importarían todos esos que están abajo o sí hay que hacer específicamente collection, generic o...? Probemos, mira. Ahí dejé system solo. Voy a usar una colección que ustedes la van a ver más adelante, ¿sí? Que es una lista. Y fíjense que me dice acá, como error, el nombre de tipo del espacio no se encontró, ¿sí? Y si yo hago control punto, cuando les dé un error pueden hacer control punto y les va a aparecer esto, lo deben estar viendo chicos. Si lo ven mal, avísenme, pero igual no sé cómo agrandar toda la interfaz. Sí, se ve, sí. Dice, me sugiere que agregue using system collection generic, ¿sí? Entonces Claro. sí, es necesario. Es necesario. Buenísimo. ¿Por qué? Porque esto es como un nombre, ¿sí? Es como si acá yo pusiera vista.consola, ¿sí? Claro. Bien. Bueno. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Puedo tener distintos namespaces dentro de un mismo proyecto? Lo voy a responder yo. Estaba un poco ligado a lo que les dije de que el namespace no se tiene que llamar igual que el proyecto. Sí, puedo tener cuantos quiera. Es un tema de organización. Entonces la respuesta es sí. ¿Para qué se usa la directiva using? Lo acabamos de hablar, ¿sí? Es para referenciar la procedencia de los objetos a partir de un namespace, ¿sí? Hay otra forma de referenciar. Por ejemplo, si yo quisiera usar... Ustedes vieron console Brightline, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no pongo using acá? ¿De qué otra forma se puede referenciar? Bueno, pongo namespace system.clase console.método estático sería en este caso, sí que es Brightline. Entonces, o lo referencio de forma global en el archivo con using system acá arriba, o en la misma línea del código anteponiéndolo a la clase. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Un poco un repaso de la otra clase. Sí. Y la directiva... Sí. Profe, el using visto como en C sería como cuando poníamos define. No, sería el Creo que un include. include. El include, claro. Claro. Sí, no me acuerdo mucho de C, pero me suena más a un include. El include lo usaban para incluir otros archivos, ¿no? Código que Sí. estaba en otros archivos.
Sí, para agregar librerías a la profe. Bueno, sería algo similar. No sé si es exactamente igual, porque C funciona distinto, pero Es similar, es algo similar como para que lo relacionen, pero nada más, no labura igual, no. pero es similar. Su comparación está bien, pero es similar nada más, no es igual. Ay, no sé quién está hablando, pero no se escucha bien. En realidad se escucha como si fueras un robot o si fuera la radio lo que se mete o algo así. Era la pregunta. Ah, ok, no estoy leyendo las preguntas, perdón. ¿Se suele usar más de un namespace por proyecto? Sí. Sí, porque, esto es importante, gente. El proyecto lo que determina es la unidad de compilación, ¿sí? O el ensamblado también se le dice. Por cada proyecto que tenga dentro de mi solución, cuando compilemos, va a resultar en un archivo .dll. Hoy, si quieren, les muestro. Cuando voy a tratar de separarlo en dos proyectos, y van a ver que va a salir un .exe de la consola y un .dll de otro proyecto que vamos a hacer. Entonces, los proyectos son unidades de compilación, ¿sí? Que además las podemos reutilizar. Si uno tiene una biblioteca de clases, la puede usar en otro proyecto, la puede referenciar en otro proyecto y son como independientes. En realidad, no 100% independiente, depende si una depende de la otra. Pero imaginemos que estamos en el proyecto que no depende de ninguno. Bueno, es independiente ese proyecto. Los namespaces son otra cosa, son una cuestión de organización lógica dentro del código. Y sí podemos tener cuantos queramos y se suelen usar más de uno por proyecto. Sí, se puede usar más de uno. Sí, acá, espera, estoy leyendo las preguntas. Alejandro decía si podemos hacer un repaso del entorno de trabajo. Sí. Sí, sí. Más que nada preguntar, perdón que interrumpa, preguntaba porque, bueno, me encontré algunas preguntas, como por ejemplo, del cuestionario 1, sí, por ejemplo, que era el entry point, o sea, yo lo definí como que para mí era el main, pero la verdad es que no sé si le hice la respuesta al main o era el program, por así decirlo. No, program se podría llamar Sarasa, ¿sí? Sí, sí. Lo importante es el método main. ¿Sí? El método main es un método estático que no devuelve nada, que se llama main, que recibe un array de strings, que son los argumentos que recibe la consola. Ustedes acá no van a trabajar pasándole argumentos a la consola, pero o sea, como para tener el concepto de definición, sí. Más que nada de cara a un examen, porque también estuve pipeando ahí un poco el examen de ejemplo que estaba, o creo que me bajé de GitHub, y algunas preguntas de ese estilo estaban. Y bueno, nada, la mayoría la fui googleando, sacando estilo Wikipedia, pero no sé si es la idea, porque te termino contestando, por ejemplo, no sé, el cuestionario de Dios, ¿qué es una clase? Una especie de plantilla que se define en atributo y método, y no sé si esa es la idea también. ¿Sí? La idea es que aprendan y que lo sepan expresar sin necesidad de leerlo de ningún lado ni de tener una definición. Claro, mi idea es tenerlo más de saber cuál es el concepto y no tener que saber de decirte de memoria un... Claro, de memoria, si tenés de memoria el concepto, no, claro, ya está, alcanza. Sí, si me lo explicás con tus palabras está bien, ¿sí? Perfecto. Siempre que sea correcto, pero que sea correcto no quiere decir que sea una copia de Wikipedia. O sea, vos podés decir lo mismo de muchas maneras, lo podés decir bien y a veces hasta podés usar un lenguaje más coloquial y explicarlo y que se note que lo entendiste, ¿sí? Si estudias de memoria te estás haciendo un mal. La idea es que sí que hay... O sea, la memoria lo puse como ejemplo, ¿no? O sea... Sí. Igual el ejemplo es claro, hay gente que le gusta que sus alumnos estudien de memoria, pero está mal, no aprendiste nada. Para nosotros es así por lo menos. Así la idea de esto es así. Están el PowerPoint que está en Classroom, que tiene un montón de información. Mucha otra información se dice en clase y muchas cosas terminan de cerrar con el tiempo, ¿sí? Se repiten, vemos los cuestionarios. En particular, mi idea es, hay cosas que las van a tener que investigar y van a tener que ir a buscar en internet, van a tener que leer y van a tener que tratar de interpretarlas. Y si no pueden interpretarlas, tienen que traer las preguntas. Esa es la idea de los cuestionarios también, que ustedes se encuentren en esa situación de ver, uy, esto lo sé, esto no lo sé, esto lo entiendo, no lo entiendo.
Pero al final no me interesa que lo sepan de memoria, me interesa que si les pregunto qué es el entry point, sepan qué es, ¿sí? Que es lo primero que se va a ejecutar cuando iniciamos el programa y que es el método main. ¿Sí? Perfecto. Ahí pasan que, bueno, está en la documentación oficial de Microsoft, que también tienen en el Classroom el link. Ahí hay un montón de información, ¿sí? En Microsoft Docs. Pero también hay un montón de información en YouTube, en tutoriales, ¿sí? Tampoco tiene que ser algo... la idea es que se empiecen a amigar con Google, porque es una herramienta de trabajo más, aunque parezca mentira. Es una herramienta de trabajo más y leer en inglés y buscar cosas en inglés es muy importante también, así que si se van animando también a leer en inglés, si es que no lo hacen todavía, es un buen ejercicio para sus carreras. Ahí dice Noelia, yo le creo, ¿sí? Que el 60% del tiempo un programador se gasta en Google. No sé si es el 60, pero sí es muy normal leer de Google o de una bibliografía de referencia o de la documentación oficial, ¿sí? Bien. Bueno, no me quiero desviar. Faltaba qué es esta directiva alias, ¿sí? No sé si Micaela esa la respondiste. No, la verdad, no tengo idea. Bien, es para generar un alias del nombre del namespace, ¿sí? Ahora no me acuerdo exactamente cuál era la sintaxis, justamente la voy a googlear porque yo no me acuerdo nada de memoria, tengo una memoria muy mala. Sí sé lo que es alias, pero no me acuerdo cómo se escribe, entonces voy a ir a Microsoft Docs y se los voy a mostrar. No, esto no es... Bien. Bien. Bien, y fíjense que si yo acá busco alias, ¿sí? Me permite crear un alias para el namespace, ¿sí? Usando la directiva alias, que es básicamente ponerle otro nombre al namespace, ¿sí? Vamos a hacerlo con System Generics, esa que habíamos visto recién. Yo si a esta la quiero llamar lecciones, porque no sé, por alguna razón no quiero que el namespace sea tan largo porque lo voy a usar, no sé, inline o algo. Es raro, no se usa mucho, pero podría ser. Yo puedo usar acá colecciones.list y ahí está. Sí, acá me dice que no le instancié todavía, pero no importa. Es una forma de ponerle otro nombre al namespace. Sigue un namespace. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos quedaba? La última, puedo declarar dos clases independientes distintas con el mismo identificador. ¿Qué es el identificador de una clase? El nombre, ¿sí? Dentro del mismo namespace, es decir, dos clases se llaman igual dentro del mismo namespace. ¿Puedo? Creo que dentro del mismo namespace no, y dentro de distintos sí. Claro, si yo acá dentro del mismo namespace vista, por más que esté en otro archivo, ¿sí? Vamos a agregar otro archivo, otra clase. Sí, le vamos a poner otra clase. Esta clase la quiero llamar program también, igual que esta, la clase donde está el método main. Y quiero llamar igual y la quiero poner dentro del namespace vista, que es el mismo que está acá en program. A ver, voy a ponerlos ahí. El namespace se llama igual, ¿sí? Las clases se llaman igual y me dice que el espacio de nombres vista ya contiene una definición para program, ¿sí? Los errores también los pueden ver acá en la lista de errores. No puedo tener dentro de un mismo namespace dos clases que se llamen iguales. Pero otra cosa que nos permite hacer los namespace, si bien no sé si es considerarlo una buena práctica, es tener clases que se llamen igual
dentro de un mismo archivo, pero están en distintos namespace, ¿sí? Por ejemplo, acá le voy a poner otro namespace, ¿sí? Y fíjense que ahora ese error se fue, ¿sí? Tengo la clase program, tengo la clase, esta clase también programa acá, en vista, pero están en distintos namespace, ¿sí? El tema va a ser, si yo quiero usarlas, por alguna razón, no sé, acá quiero poner program.equals, ¿sí? Este programa es el que está acá dentro de este mismo namespace. Si yo quisiera usar el de otro namespace, bueno, tendría que poner un using a otro namespace, pero ahí me va a tirar un problema porque no va a saber de qué programa estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando... A ver si tiene tu string. No. No vas a saber de qué programa estamos hablando. Este no tiene que ser public, sino... A ver. Vamos a poner dentro de esta clase program un método estático. Vamos que devuelva string. Y nos devuelve un hola mundo. ¿Ven? No me aparece. No me aparece el método este que devuelve un hola mundo. Vamos a probar si pongo otro namespace. Ahora sí, van a ver que me aparece hola mundo, ¿sí? Y ahora sabe de dónde sacarlo. Entonces, esto de los namespaces un poco nos ayuda a evitar estos problemas de incoherencia, ¿sí? O de que no sabe resolver el compilador, o que nos podrían traer confusión en el código, ¿sí? Su principal función es organizar el código de manera lógica, por un criterio, por una serie de categorías. Pero tiene esta otra función que es cuando tenemos clases que se llaman igual, ¿sí? Las podemos, dentro de un mismo sistema, las podemos diferenciar por namespace. Bueno, espero no haberlos enredado con esa última parte. Listo, el resto del cuestionario lo vamos a ver durante la clase de hoy. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Nadie? Yo, Mauricio, tengo una pregunta, pero no de esto en puntual. Pues me apoyé para hacer esto en el PowerPoint que habíamos visto en clase pasada. ¿Hay otro material que yo no haya visto y capaz que me lo perdí? No. Estoy listo, listo. No, todo el material está en el Ok. Classroom. Sí, Fede. Google, digo. Google, y ojo, No, está bien. escuchen, tienen ejemplos de código en el GitHub de Fede, que también en Classroom está el... Vamos a abrir Classroom, porque está todo en Classroom, ¿sí? A ver, lo que nosotros dejamos ahí es un pequeño material que en realidad es el que nosotros damos las clases. Hay ahí una bibliografía sugerida, que ahí justo estamos mostrando. Hay libros en internet, una bocha, o sea, cualquier cosa que no quede clara pueden preguntar lo que sea, pero lo que nosotros dejamos es nuestro material que compilamos y que es lo que mostramos. Eso es como el básico mínimo. Después todo el resto, o sea, si no entienden qué es una clase, preguntan, Google, videito de YouTube, lo que quieran, y completen el concepto. Usen Slack también, pueden preguntar en Slack. Pregunten en Slack. Nosotros estamos para contestar todo lo que nos dé la cabeza, lo vamos a tratar de contestar. Pero después, o sea, si no les alcanza con lo que nosotros les podemos llegar a contar y nada, quieren buscar por otros lados, está perfecto también. Ok, era más que nada para ver si me estaba perdiendo algo. Igual siempre volvemos entre los cuestionarios y los temas que se relacionan uno con otros, siempre volvemos para atrás y van a ver que hay un montón de temas que los van a terminar entendiendo a lo largo del tiempo de la cursada. En general antes del parcial, pero bueno. Es un poco todo, es un poco hacer uso de todo y de lo que más les sirva a ustedes. Les iba a decir que en el GitHub de Fede, que también está acá en el link en Classroom, tienen un montón de ejemplos de código, ¿sí? A ver si lo podemos ver.
Mostrados en clase, tiene los que muestra él en clase. Ven, acá tiene un montón de ejemplos de código, ¿sí? Con respecto a material en código, tienen, además de Google, el GitHub de Fede. Con respecto a material teórico, cuestionarios, clase, este ejercicio estamos haciendo hoy, más lo que está acá en teoría, que son las presentaciones, ¿sí? Las presentaciones oficiales. Yo hoy voy a mostrar una un poco más acotada, pero si quieren meterse más, bueno, la que está acá de la clase 3 tiene más información, o tiene la información como más en texto, un poco más ampliada. ¿Sí? Yo hoy voy a decir todo igual, pero no quería que sea muy... el texto ocupe toda la diapositiva, porque es un poco abrumador.